Detente un momento y observa el planeta como si lo miraras desde fuera. Los ciclos de hielo y deshielo, las sábanas que se vuelven verdes y luego se secan, los ríos y lagos que se llenan y vacían, todo ello recuerda el funcionamiento interno de un organismo vivo. Incluso aquello que no podemos ver a simple vista sigue el mismo patrón, como las variaciones anuales del dióxido de carbono en la atmósfera o la forma en que este gas se distribuye por todo el globo. Respira, exhala, permite que los compuestos viajen y alimenten procesos que crean y destruyen estructuras. ¿No se parece esto al metabolismo de un cuerpo? En la cultura popular, el personaje Agent Smith afirmaba algo provocador sobre la humanidad. Decía que los seres humanos no se comportan como mamíferos porque estos tienden a establecer equilibrio con su entorno, mientras que los humanos se expanden sin cesar, consumen los recursos y avanzan hacia el siguiente lugar. Comparaba este patrón con el de los virus, llegando incluso a describirnos como una enfermedad. Si aceptáramos esta interpretación metafórica, surge inevitablemente una pregunta inquietante. Si la humanidad fuera un virus, ¿quién sería su huésped? Hace poco hablábamos sobre qué define realmente a un ser vivo. Desde ejemplos extremos como el fuego, hasta entidades fronterizas como los virus, pasando por bacterias, plantas y animales, la discusión conduce siempre a dos criterios fundamentales. Primero, debe existir algún tipo de estructura capaz de mantener una separación parcial con el entorno, algo equivalente a un cuerpo. Segundo, esa estructura necesita una actividad interna que le permita sostener un estado dinámico cercano al equilibrio y resistir el aumento de la entropía. Si observamos nuestro planeta bajo esta luz, resulta inevitable plantear la duda: ¿podría la Tierra en su conjunto cumplir estas dos condiciones? ¿Alguna vez te habías planteado que el planeta entero podría considerarse un organismo vivo? Según la visión que defendieron durante décadas James Lovelock y la microbióloga Lynn Margulis, una idea que hoy vuelve a cobrar relevancia en 2025, la respuesta podría ser afirmativa. Normalmente limitamos la categoría de vida a organismos individuales, pero la llamada hipótesis Gaia propone que un sistema tan complejo como la Tierra debería incluirse también dentro de las formas de vida. Esta perspectiva sostiene que la vida orgánica y su entorno inorgánico no pueden separarse, forman un único sistema interdependiente. Si elimináramos aquello que llamamos inerte, ninguna forma de vida podría mantenerse. Sin embargo, es posible imaginar lo inerte sin vida, pero no lo contrario. Evolutivamente tiene sentido. Lo vivo surgió de lo no vivo, y no al revés. La propuesta de Gaia sugiere que, una vez que la vida aparece, incorpora a su estructura el mundo inorgánico que la sostiene, y crea con él un sistema sinérgico extraordinariamente complejo. Lo más sorprendente es que ese sistema supera ampliamente la suma de sus partes y tiende a autorregularse, manteniendo condiciones favorables para preservar la vida sobre su superficie. Para quienes apoyan la hipótesis Gaia, la configuración actual del planeta encaja sorprendentemente bien con la definición científica de vida. Según esta perspectiva, la Tierra mantiene un equilibrio dinámico utilizando tanto sus componentes orgánicos como inorgánicos, del mismo modo que lo hace cualquier ser vivo. Igual que un organismo toma energía del exterior para reparar sus estructuras, combatir enfermedades o construir nuevas partes, los seres humanos ingerimos alimentos. Liberamos la energía almacenada en sus enlaces químicos y mantenemos así nuestro propio equilibrio interno. La Tierra sigue un patrón muy similar, aunque a una escala inmensamente mayor. La energía procedente del Sol se distribuye a través de innumerables procesos que alimentan un sistema extraordinariamente complejo. Algunos de esos procesos compiten entre sí, mientras que otros se compensan mutuamente. Con el paso del tiempo, las relaciones entre ellos cambian. Las temperaturas fluctúan, los océanos modifican su acidez, determinadas especies prosperan y otras desaparecen. Surgen erupciones volcánicas, se forman tormentas capaces de transformar cauces enteros, y así sucesivamente. Sin embargo, el efecto acumulado de todo ello contribuye a que este gigantesco sistema mantenga su funcionamiento. Por supuesto, la Tierra no posee pulmones, aletas, colmillos o un cerebro. Pero los procesos biológicos, geológicos, químicos y físicos que ocurren en ella desempeñan funciones equivalentes a las de los órganos de un organismo. De la interacción entre todos estos elementos depende qué estructuras se conservan, cuáles se transforman y cuáles desaparecen. En conjunto, el planeta preserva así su continuidad a lo largo de millones de años.
Si lo pensamos bien, nos encontramos ante un sistema capaz de mantener su energía global dentro de un rango sorprendentemente estrecho, dejando temporalmente a un lado la aceleración del cambio climático en las últimas 2 centurias. Lo cierto es que la energía total del planeta no ha aumentado ni disminuido de forma descontrolada. Más bien se ha mantenido en un equilibrio delicado. ¿Cómo es posible que la Tierra logre corregir desviaciones sin importar cuál sea la perturbación? Para acercarnos a esa respuesta, basta con observar un ejemplo de anomalía: el calentamiento global. Los registros geológicos muestran cómo ha variado la temperatura media del planeta durante los últimos 540 millones de años. A primera vista, la estabilidad relativa resulta sorprendente. Ignorando por un instante el fuerte incremento térmico causado recientemente por la actividad humana, se aprecia que la temperatura global ha fluctuado dentro de márgenes muy reducidos. Bastarían apenas unos pocos grados menos para que las glaciaciones de los últimos 45 millones de años hubieran sido muchísimo más severas. Mientras otros mundos de nuestro sistema solar experimentan oscilaciones de cientos de grados, la Tierra permanece estable alrededor de valores cercanos a 12 o 13 grados. La hipótesis Gaia sugiere que esa estabilidad se debe a la interacción de grandes sistemas planetarios: la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la pedosfera. Cada uno funciona como lo haría un órgano dentro de un ser vivo, ajustando continuamente el estado general del planeta para mantenerlo dentro de límites compatibles con la vida. En este equilibrio, la actividad humana actúa como un factor perturbador. Al extraer carbono del subsuelo y liberarlo en forma de dióxido de carbono y metano, incrementamos la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas moléculas impiden que parte de la radiación infrarroja escape al espacio y la redirigen de nuevo hacia la superficie. El resultado es un aumento progresivo de la energía retenida en el planeta, un fenómeno comparable a la fiebre en un organismo. Independientemente de que el origen sea humano o natural, cuando la atmósfera acumula estos gases, el balance energético de la superficie comienza a alterarse. En términos metafóricos, el planeta enferma y su temperatura se eleva. Así como un ser humano podría morir si su fiebre aumentara sin control, nuestro planeta también podría transformarse en un mundo estéril si su temperatura global se disparara más allá de los límites tolerables. Del mismo modo que el sistema inmunológico actúa contra aquello que provoca la subida de la fiebre, la Tierra pone en marcha una serie de respuestas peculiares cuando su energía superficial se incrementa. Entre las primeras reacciones se encuentra la expansión de ciertos organismos microscópicos, especialmente fitoplancton perteneciente a grupos como los cocolitóforos, que prosperan en las aguas superficiales de los océanos. Estos organismos producen un compuesto orgánico conocido como dimetilsulfonio-propionato o DMSP. Cuando el DMSP se sintetiza en grandes cantidades y comienza a descomponerse, se libera dimetilsulfuro primero en el océano y posteriormente en la atmósfera. Una vez en la atmósfera, el dimetilsulfuro se oxida y genera pequeñas partículas llamadas aerosoles de sulfato. Estos aerosoles funcionan como núcleos que facilitan la formación de cristales de hielo, aumentando así el número de partículas capaces de reflejar la luz solar. Cuantos más cristales se forman, mayor es la reflectividad de las nubes, lo que incrementa la cantidad de radiación solar de vuelta al espacio. Se crea, en la práctica, una especie de escudo protector. Quizás recuerdes un mecanismo biológico similar: la forma en que la piel humana responde al sol. La radiación UVA y UVB degrada la melanina, altera el equilibrio entre la síntesis de vitamina D y la conservación del folato, y activa la producción de nuevos pigmentos. La piel oscurece y forma una defensa más eficaz contra la radiación solar. Aunque los procesos químicos son diferentes, la lógica general es sorprendentemente parecida. Un sistema vivo responde a un estímulo dañino, reforzando su protección. La diferencia reside en que uno ocurre en Homo sapiens y el otro en un planeta entero. Si lo pensamos así, resulta difícil negar que estamos ante un ejemplo claro de homeostasis a escala planetaria. Y este no es el único caso. Existen otros mecanismos de retroalimentación negativa capaces de mantener durante millones de años salinidades oceánicas cercanas al 3,5% o niveles de oxígeno atmosférico dentro de márgenes relativamente estrechos, entre el 15 y el 35%. Todos estos fenómenos comparten un mismo principio. Cuando algo altera las condiciones que permiten la vida, los distintos componentes del planeta reaccionan de manera que atenúan esa perturbación. Es decir, el sistema responde intentando restaurar el equilibrio.
La metáfora de la fiebre sirve incluso para reinterpretar el calentamiento global. Podría imaginarse como una reacción del planeta frente a aquello que lo desestabiliza, especialmente ahora que las actividades humanas han intensificado la acumulación de gases de efecto invernadero. No obstante, es aquí donde debemos ser especialmente cautelosos. La mente humana tiene una tendencia natural a encontrar patrones incluso donde no los hay. Esta inclinación puede llevarnos a relacionar fenómenos débiles como si fueran conexiones profundas. Y la primera regla del pensamiento científico sigue siendo la misma: evita engañarte a ti mismo. La idea de una Tierra personificada, un planeta que actúa como un ser vivo, resulta atractiva, casi mítica, y por eso mismo corre el riesgo de seducirnos más de lo debido. Pero la belleza de una idea jamás garantiza su veracidad. Para comprender este tema con rigor, debemos mantenernos críticos, escépticos y resistentes a las interpretaciones demasiado románticas. La razón por la que los seres vivos y las moléculas que los componen pueden ajustarse a su entorno y responder a los cambios reside en su capacidad de adaptación evolutiva. Esta solo es posible cuando existen numerosas copias, algunas sobreviven y otras no, y este proceso se repite durante millones de años. Sin reproducción no habría evolución, y sin evolución ningún organismo podría adaptarse a condiciones cambiantes. La Tierra, en cambio, no posee múltiples versiones de sí misma. No puede replicarse ni generar copias que permitan seleccionar variantes más aptas. Por eso no puede hablarse de adaptación en el sentido biológico clásico. Quizá, más que considerar al planeta como un ser vivo, deberíamos ver la Tierra como el escenario donde procesos químicos, geológicos y biológicos interactúan, se transforman y se someten continuamente a prueba. Algunos de esos procesos se mantienen porque funcionan, otros desaparecen porque no. Podría decirse que es la red de procesos sobre la superficie terrestre la que ha evolucionado, no el planeta como entidad. Sin embargo, este argumento presenta limitaciones y no está plenamente respaldado por todas las líneas de evidencia. Un ejemplo claro es el mecanismo asociado al dimetilsulfuro, conocido como mecanismo Claude, llamado así por los científicos que lo propusieron. Pero existe también la hipótesis anti-Claude, que sugiere un resultado totalmente opuesto al de la idea original. Según esta perspectiva alternativa, el calentamiento global intensificaría la estratificación de los océanos, impidiendo que los nutrientes ascendieran desde las profundidades hacia la superficie. En tal escenario, lejos de multiplicarse, el fitoplancton disminuiría. Con menos organismos produciendo DMSP, habría menos oxidación, menos formación de aerosoles de sulfato, y por tanto menos núcleos capaces de aumentar la reflectividad de las nubes. El resultado sería una retroalimentación positiva. La temperatura subiría aún más en lugar de estabilizarse. Lo significativo es que este modelo resulta tan plausible como el mecanismo Claude, y por ahora no existe un criterio absoluto ni un registro que permita determinar cuál de los dos refleja mejor lo que realmente ocurre. Aquí surge un segundo problema. Tratar un fenómeno tan inmensamente complejo como el cambio climático mediante un único proceso es reduccionista. Ninguna retroalimentación aislada puede explicar o controlar la totalidad del sistema climático. Si fuera así, bastaría con activar voluntariamente ese mecanismo para frenar el calentamiento global. Pero la realidad es mucho más intrincada. Las investigaciones realizadas en los últimos años muestran que tanto Claude como anti-Claude tienen un impacto limitado sobre el clima. Esto implica que la Tierra no puede mantener su estabilidad únicamente mediante este tipo de mecanismos. En conclusión, aunque la hipótesis Gaia resulta sugestiva, no está ampliamente aceptada dentro de la comunidad científica actual, ni constituye un campo de estudio dominante. Entre 1985 y 2006 se celebraron varias conferencias dedicadas a actualizarla, pero los avances posteriores no han proporcionado un apoyo sólido. Aún así, existen dos formas de entenderla. La llamada Gaia fuerte propone que la Tierra posee algún tipo de conciencia, una interpretación más cercana a corrientes místicas y espiritualistas. La Gaia débil, por su parte, sostiene que la vida modifica el entorno y que el entorno modifica la vida mediante procesos bioquímicos y adaptaciones evolutivas. Esta versión es significativamente más razonable y no contradice lo que ya afirma la ecología moderna. Los seres vivos transforman sus hábitats, y los hábitats transforman a los seres vivos.
Si te preguntas por mi propia opinión, creo que podría haber algo más que la versión débil de la hipótesis Gaia. En nuestra definición de vida, exigimos organización y un conjunto de procesos internos capaces de resistir el aumento de la entropía. Y curiosamente, en la Tierra vemos ambas cosas: una estructura global coherente y mecanismos que en conjunto frenan la tendencia natural hacia el desorden. En algún momento abordaré el tema del presupuesto entrópico del planeta, es decir, cómo varía la entropía de la Tierra y de qué manera la presencia de vida influye en ese balance. Lo interesante es que, según varios estudios recientes, la entropía de nuestro planeta se mantiene sorprendentemente estable e incluso podría disminuir localmente en ciertos contextos. Esto lleva a la idea, extraña pero sugerente, de que la Tierra podría cumplir algunos de los criterios que usamos para definir lo que es un ser vivo. Aún más llamativo es otro detalle: aunque la Tierra no pueda producir copias de sí misma, la vida que existe gracias a ella sí tiene esa capacidad. Si consideráramos a los seres vivos, incluidos los humanos, como expresiones o extensiones del propio planeta, entonces el hecho de que la humanidad pueda algún día terraformar otros mundos y crear versiones funcionalmente similares a la Tierra abre una posibilidad sorprendente. En ese sentido, la hipótesis Gaia adquiere un matiz futurista y de algún modo se convierte en una metateoría capaz de generar predicciones. De hecho, esta interpretación permite formular enunciados del tipo: cuando se altera un equilibrio global, debería emerger algún mecanismo de retroalimentación negativa. Una afirmación así puede orientar a los investigadores a buscar precisamente esos mecanismos, lo que convierte la hipótesis en un modelo susceptible de ser puesto a prueba. Sin embargo, sus predicciones suelen ser tan amplias y generales que algunos científicos argumentan que en realidad no predice nada concreto. Por eso no debemos perder de vista que en la actualidad Gaia no es una idea ampliamente aceptada en la comunidad científica. Tiene potencial, sí, pero también numerosas limitaciones. Dentro de su interpretación encontramos dos variantes principales: la Gaia fuerte, que atribuye una especie de conciencia al planeta, un enfoque más cercano a tradiciones místicas, y la Gaia débil, que sostiene simplemente que la vida modifica su entorno y el entorno modifica la vida. Esta segunda lectura no contradice la ecología moderna. Organismos y ambientes se transforman mutuamente a lo largo del tiempo. Esto nos lleva a una última cuestión. Aunque la Tierra no pueda replicarse, ¿qué pasaría si el propio universo sí pudiera hacerlo? ¿Y si aquello que llamamos universo fuera solo uno entre incontables universos que nacen y desaparecen? Si ese fuera el caso, nuestra comprensión sobre la realidad cambiaría de forma radical. Exploraremos todas estas posibilidades en futuros episodios. Para no perderte las próximas investigaciones, asegúrate de activar las notificaciones y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.